Imaginen por un momento que van a una cita médica rutinaria y despiertan en terapia intensiva, con tubos por toda la boca, sin saber si van a volver a ver a su familia. Esto no es una película de terror, es la historia real de Sofía Hernández, una maestra de 34 años de Puebla, que fue a hacerse una colonoscopía simple y terminó peleando por su vida durante 8 minutos en los que técnicamente ya no existía. Hoy les voy a contar cómo un examen que millones de personas se hacen cada año se convirtió en una experiencia cercana a la muerte que cambió para siempre la perspectiva de esta mujer sobre lo frágil que es realmente nuestra existencia. Prepárense, porque esta historia los va a hacer reflexionar sobre cada día que damos por garantizado. Si alguna vez han pospuesto una cita médica pensando ya mañana lo hago o total, que puede pasar en algo tan simple, esta historia les va a mostrar que a veces el peligro no viene de donde le esperamos, sino de los lugares donde nos sentimos más seguros. ¿Alguna vez han sentido esa tranquilidad falsa de que esto es rutina, no puede pasar nada? Esa fue exactamente la sensación que tuvo Sofía cuando se despertó esa mañana de octubre, sin saber que sería el último día que se levantaría como la persona que había sido durante 34 años. Sofía Hernández era una mujer que irradiaba vitalidad por todos lados. A los 34 años, con su cabello castaño siempre perfectamente peinado y esa sonrisa que iluminaba el salón de clases donde enseñaba matemáticas, parecía la definición misma de la salud. Medía 1.65, tenía esa complexión atlética de quien corre por las mañanas en el Parque Central de Puebla, y sus ojos color miel siempre brillaban con esa energía contagiosa que solo tienen las personas que aman lo que hacen. Sus estudiantes la adoraban porque tenía esa rara habilidad de hacer que las matemáticas más complicadas parecieran simples, y sus colegas la respetaban por su dedicación incansable. Esa mañana, como todas desde hacía 10 años, se levantó a las 5:30 de la mañana, preparó café en esa cafetera italiana que Miguel le había regalado en su aniversario, revisó las tareas de sus estudiantes de segundo de secundaria y se despidió de su esposo con un beso rutinario que no sabía que podría ser el último. Nos vemos en la tarde, mi amor. Es solo una colonoscopía, salgo y nos vamos a cenar a ese restaurante oaxaqueño que tanto te gusta, le dijo mientras tomaba las llaves de su Subaru azul, ese auto que había sido testigo de tantos momentos felices. Miguel, un hombre fornido de 38 años con barba espesa y manos callosas de mecánico que siempre olían ligeramente a aceite de motor, la miró con esos ojos protectores que siempre ponía cuando ella tenía alguna cita médica. Era uno de esos hombres que parecen rudos por fuera, pero que se derretían completamente cuando se trataba de su esposa. ¿Segura que no quieres que te acompañe, Sophie? ¿Puedo cerrar el taller temprano?, preguntó por tercera vez esa semana, mientras ajustaba la gorra de los diablos rojos que nunca se quitaba. Sofía había estado posponiendo este examen durante 6 meses. Su médico familiar, el doctor Herrera, se lo había recomendado después de que le contara sobre algunas molestias digestivas menores. Es preventivo, Sofía. A tu edad, es mejor estar seguros, le había dicho. Pero como muchas personas, ella había encontrado 1000 excusas. El trabajo, los exámenes finales de sus estudiantes, la boda de su hermana, las vacaciones de verano. Finalmente, su hermana Patricia la había convencido. Sophie, deja de dar vueltas. Hazlo ya y quítate esa preocupación de encima. El Hospital San José de Puebla se veía imponente esa mañana de octubre, con sus paredes blancas brillando bajo el sol que apenas empezaba a calentar las calles adoquinadas del centro histórico. Era uno de esos hospitales privados que inspiraba confianza, con jardines bien cuidados, estacionamiento ordenado y esa sensación de eficiencia que tranquiliza a las familias. Sofía entró sintiéndose completamente confiada, saludando a las enfermeras con esa calidez natural que la caracterizaba y que hacía que hasta los desconocidos se sintieran cómodos en su presencia. Llevaba puesta su blusa azul favorita, esa que Miguel siempre decía que hacía que sus ojos brillaran más, y unos jeans que la hacían sentir cómoda y bonita al mismo tiempo. La recepcionista, una mujer mayor con lentes de marco dorado y una sonrisa profesional pero genuina, la recibió con esa eficiencia amable del personal médico experimentado. Buenos días, señora Hernández. ¿Lista para su procedimiento? Veo que ya completó todos los estudios previos. Sofía asintió mientras firmaba los papeles de consentimiento, leyendo vagamente sobre los riesgos mínimos que toda intervención médica conlleva. Palabras como reacción alérgica, complicaciones respiratorias y eventos cardiovasculares pasaron por sus ojos como letra pequeña de un contrato que nadie lee realmente, porque siempre pensamos que esas cosas les pasan a otras personas. La enfermera que la llevó al área de preparación era una mujer joven llamada Carmen, de unos 28 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo perfecta y esa eficiencia amable del personal médico que ha visto de todo pero mantiene la compasión intacta.
Tenía esa manera de hablar que tranquiliza inmediatamente, pausada, clara, con una sonrisa que llegaba hasta los ojos. Es un procedimiento súper sencillo, doña Sofía. El doctor Ramírez es excelente, lleva más de 15 años haciendo esto sin complicaciones. En una horita está en su casa, y mañana ya puede comer normal otra vez, le explicó mientras le entregaba la bata del hospital y le señalaba el área donde podía cambiarse. ¿Es la primera vez que se hace una colonoscopía? Sofía asintió. No se preocupe, es más fácil de lo que piensa. El doctor Ramírez apareció minutos después, un hombre de unos 50 años, canoso en las sienes, con esa seguridad que dan décadas de experiencia y miles de procedimientos exitosos. Sus manos firmes y su voz pausada transmitían la confianza de quien ha realizado este procedimiento tantas veces que podría hacerlo con los ojos cerrados. La bata blanca le quedaba perfecta, y en su rostro se veía esa mezcla de profesionalismo y calidez humana que caracteriza a los mejores médicos. Señora Hernández, todo va a salir perfecto. La vamos a dormir un poquito, revisamos todo por dentro para asegurarnos de que todo esté bien, y cuando despierte ya estará todo listo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna alergia conocida? Sofía negó con la cabeza a ambas preguntas, sonrió y cerró los ojos mientras el anestesiólogo preparaba la inyección. Cuente hacia atrás desde 10, le pidió el doctor González, el anestesiólogo, un hombre calvo de unos 45 años con esa voz tranquilizadora que había usado miles de veces para calmar a pacientes nerviosos. Va a sentir un poquito de frío en el brazo, y después se va a dormir muy tranquila. 10, 9, 8, murmuró Sofía, sintiendo como esa sensación familiar de sueño la invadía gradualmente, como una manta cálida que la cubría desde los pies hacia la cabeza. Sus últimos pensamientos fueron sobre la cena que tendrían esa noche con Miguel en el Mural, ese restaurante oaxaqueño donde servían los mejores chiles en nogada de toda Puebla, sobre las tareas de álgebra que corregiría al día siguiente, sobre lo rutinario y normal que era todo esto. En su mente, estaría despierta en una hora, riendo con Miguel de lo fácil que había sido todo y prometiéndose no volver a posponer ningún examen médico. Lo que nadie esperaba era que en 5 minutos, esa sala de procedimientos rutinarios se convertiría en un campo de batalla por la vida de Sofía, donde cada segundo contaría la diferencia entre regresar a casa o no regresar nunca. Todo empezó con un sonido que ningún médico quiere escuchar después de 20 años de carrera, el pitido continuo y desesperante del monitor cardíaco que indica muerte clínica. «Doctor Ramírez», gritó Carmen, la enfermera, con una voz que ya no tenía nada de la calma profesional de minutos antes y que ahora temblaba con el terror de quien ve como una rutina se convierte en pesadilla. El corazón de Sofía había dejado de latir completamente, y su presión arterial se había desplomado de 120/80 números que normalmente solo se ven en los libros de medicina como ejemplos de emergencias críticas, 40/20, 30/15, 20/10, hasta llegar a 0. Los números en el monitor descendían como una cuenta regresiva hacia la muerte. El doctor González, que había aplicado esa misma anestesia cientos de veces sin el menor problema en sus 15 años como anestesiólogo, sintió como si el piso se le hubiera abierto bajo los pies y una mano helada le apretara el estómago. «Reacción anafiláctica severa», murmuró mientras sus manos ya se movían automáticamente hacia los medicamentos de emergencia, pero su voz traicionaba la confusión de alguien que no entiende por qué está pasando esto. Pero esto no era una simple alergia. El cuerpo de Sofía estaba entrando en shock anafiláctico completo, rechazando violentamente una sustancia que había sido administrada de manera correcta y que millones de personas toleran sin problemas. Era como si su propio sistema inmunológico hubiera decidido, sin previo aviso y sin razón aparente, que tenía que defenderse de un enemigo mortal que en realidad era un aliado. Código azul, sala 3. Código azul, sala 3. Equipo de reanimación, código azul. Resonó por los altavoces del hospital con esa urgencia metálica que hace que todo el personal médico deje lo que está haciendo y corra como si sus propias vidas dependieran de ello. En menos de un minuto, la sala que había estado en silencio se llenó de médicos y enfermeras que llegaron corriendo con el equipo de reanimación, el desfibrilador, las jeringas de adrenalina y todos los medicamentos que se usan cuando la muerte viene a tocar la puerta sin avisar. El doctor Ramírez, que segundos antes estaba preparándose mentalmente para un procedimiento de rutina que había hecho tantas veces que podría realizarlo dormido, ahora lideraba un equipo de emergencia para salvar la vida de una mujer que había llegado completamente sana y que ahora estaba técnicamente muerta en su mesa de operaciones. Carmen, con las manos temblando como hojas en una tormenta, corrió al teléfono para llamar a Miguel. Tuvo que marcar el número 2 veces porque sus dedos no le obedecían, y cuando finalmente logró comunicarse, las palabras salieron entrecortadas. «Señor Hernández,
necesita venir al hospital inmediatamente. Su esposa, ha habido complicaciones serias. Por favor, venga ahora. Trataba de mantener la voz firme porque había sido entrenada para estas situaciones, pero sabía que cada palabra era como una puñalada para ese hombre que media hora antes había besado a su esposa despidiéndose de lo que pensaba que sería una mañana normal y aburrida. Miguel, que estaba bajo el capó de una camioneta Ford en su taller mecánico de la colonia La Paz, arreglando una bomba de agua que llevaba 2 días dándole problemas, sintió como si el mundo se hubiera detenido y alguien hubiera apagado todos los sonidos a su alrededor. El teléfono casi se le resbaló de las manos grasosas. ¿Qué tipo de complicaciones? ¿Está bien? ¿Qué pasó exactamente?, preguntó con una voz que ya no reconocía como suya, una voz aguda y desesperada que nunca había usado antes. Venga rápido, por favor. El doctor le va a explicar cuando llegue. Fue toda la respuesta que Carmen pudo darle antes de colgar y regresar corriendo a ayudar en la reanimación que ya llevaba 2 minutos sin éxito. Miguel dejó caer las herramientas que tenía en las manos, una llave inglesa que había heredado de su padre y un desarmador que usaba todos los días desde hacía 10 años. Se limpió las manos con la franela más cercana sin importarle que siguieran sucias de aceite, y salió corriendo hacia su camioneta roja con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Mientras manejaba por las calles de Puebla que conocía de memoria, su mente no podía procesar lo que estaba pasando. Son complicaciones menores, se repetía una y otra vez, tiene que ser algo menor. Sofía es fuerte, está sana, no puede ser nada grave. Mientras tanto, en la sala 3 del Hospital San José, Sofía yacía inmóvil en la camilla de procedimientos que ahora se había convertido en una mesa de batalla entre la vida y la muerte. Su piel, que esa mañana había tenido ese color rosado saludable de quien duerme bien y se alimenta correctamente, ahora tenía un tono grisáceo que todos los médicos reconocen inmediatamente como la antesala de la muerte. Sus labios, que esa mañana habían sonreído, besado a su esposo y probado el café que tanto le gustaba, ahora estaban azules como si hubiera estado nadando en agua helada. Su pecho, que siempre se movía con esa respiración pausada de quien vive sin preocupaciones, ahora estaba completamente inmóvil. El monitor mostraba esa línea plana y despiadada que significa que el corazón, ese órgano que había latido fielmente durante 34 años sin fallar ni un solo día, había decidido detenerse sin previo aviso en el lugar donde se suponía que estaría más segura. Pero si pensaban que esta historia iba a terminar con médicos rindiéndose, no conocen al Dr. Ramírez y su equipo, porque hay personas que simplemente no aceptan que la muerte gane sin pelear hasta el último segundo. Iniciamos masaje cardíaco. Carmen, prepara el desfibrilador. Dr. González, adrenalina lista, ordenó el Dr. Ramírez mientras se quitaba el saco blanco y se subía las mangas de la camisa con esa determinación feroz que surge cuando un médico ve que una vida está escapándose entre sus manos. Sus manos, que habían realizado cirugías delicadas durante décadas y que habían salvado cientos de vidas, ahora presionaban con fuerza calculada el pecho de Sofía, bombeando manualmente su corazón en un ritmo desesperado pero preciso de 100 compresiones por minuto. 1, 2, 3, 4. Contaba en voz alta, con gotas de sudor cayendo desde su frente sobre el rostro inmóvil de una mujer que técnicamente ya no estaba viva pero que él no estaba dispuesto a dejar ir. Carmen preparó el desfibrilador con esas manos expertas que habían visto tantas emergencias pero que nunca se acostumbraban al terror de ver a alguien joven luchando por su vida. Cargando a 200 joules, gritó, mientras conectaba los electrodos al pecho desnudo de Sofía. La máquina emitía ese sonido característico de carga eléctrica que suena como una cuenta regresiva hacia un milagro o hacia la confirmación definitiva de una tragedia. El Dr. González preparaba jeringa tras jeringa de adrenalina, ese medicamento que es como darle una bofetada química directa al corazón para recordarle que tiene que latir. Lo que Sofía experimentó durante esos minutos desafía toda explicación médica y científica conocida. Después me contó, con los ojos llenos de lágrimas que parecían venir de un lugar muy profundo, que sintió como si estuviera flotando por encima de la mesa de operaciones, viendo su propio cuerpo inmóvil mientras los médicos trabajaban frenéticamente sobre él. Podía ver todo desde arriba, como si estuviera en el techo de la sala, me dijo meses después, tocándose el pecho como si aún pudiera sentir las compresiones. Veía al Dr. Ramírez presionando mi pecho con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar las costillas, veía a Carmen llorando mientras preparaba las máquinas, veía al Dr. González inyectando medicamentos en mi brazo, pero no sentía miedo. Era la sensación más extraña del mundo, estar viendo mi propia muerte pero sintiendo una paz que nunca había experimentado. Primer choque. Todos atrás, gritó Carmen,
y por un segundo la sala quedó en completo silencio antes del sonido seco y potente de la descarga eléctrica que intentaba hacer que el corazón de Sofía recordara como latir después de 3 minutos de estar completamente detenido. 200 joules de electricidad atravesaron su cuerpo, haciendo que se arqueara ligeramente en la camilla como si fuera una muñeca de trapo sacudida por una fuerza invisible. Todos los ojos se dirigieron al monitor cardíaco, esperando ver esas líneas zigzagantes que significan vida. Pero el monitor siguió pitando esa línea plana que significa muerte clínica. Reiniciamos masaje. Adrenalina, 1 miligramo intravenoso, gritó el doctor Ramírez, sin permitirse ni un segundo de descanso. Sus brazos ya empezaban a sentir el cansancio de estar presionando con fuerza el pecho de Sofía, pero la adrenalina de la emergencia lo mantenía funcionando como una máquina perfecta. Carmen inyectó la adrenalina directamente en la vía intravenosa que habían colocado antes del procedimiento, esa droga poderosa que es como gritarle al corazón que despierte de su sueño mortal. 4 minutos. El reloj en la pared marcaba que habían pasado ya 4 minutos sin signos vitales. 4 minutos en los que el cerebro de Sofía no había recibido oxígeno, 4 minutos que en condiciones normales ya causan daño neurológico irreversible. Pero el doctor Ramírez no se rendía. Segunda dosis de adrenalina. Preparamos para segundo choque, ordenó, mientras seguía con las compresiones torácicas que ahora habían adquirido un ritmo casi hipnótico. Presionar, soltar, manteniendo artificialmente la circulación de una mujer que había dejado de existir pero que él se negaba a declarar muerta. Mientras tanto, Sofía me describió algo que hasta el día de hoy me da escalofríos y me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Escuché una voz que no era de nadie de esa sala, me contó, mirándome directamente a los ojos con esa intensidad de quien ha visto más de lo que una persona debería ver. Era como si alguien me estuviera hablando desde muy lejos, pero al mismo tiempo muy cerca, como si esa voz viniera de adentro de mi cabeza y de todo el universo al mismo tiempo. Me decía que podía irme si quería, que ya había sufrido suficiente en la vida, que ya no tenía que cargar con las preocupaciones del mundo, que había sido una buena persona y que merecía descansar para siempre. Pero también, continuó Sofía, esa voz me mostró imágenes, como una película que se reproducía en mi mente. Vi a Miguel llorando desconsoladamente en el pasillo del hospital, vi a mis estudiantes preguntando por qué su maestra favorita no había vuelto, vi a mis padres recibiendo la noticia más terrible de sus vidas, vi a mi hermana Patricia culpándose por haberme convencido de hacerme el examen. Y entonces esa voz me dijo algo que nunca voy a olvidar: si quieres regresar, puedes hacerlo. Pero si regresas, será porque tienes algo importante que hacer todavía. Punto. Segundo choque, 300 joules, gritó Carmen, con la voz quebrada por la tensión y el miedo. Si no funciona preparamos la última dosis de medicamentos antes de... No terminó la frase, porque hay palabras que los médicos no pueden pronunciar cuando están luchando por una vida. El desfibrilador volvió a descargar esa energía eléctrica que es como intentar despertar a un corazón que ha decidido que ya es hora de descansar para siempre. 6 minutos. Sofía llevaba 6 minutos oficialmente muerta, y las posibilidades de que regresara sin daño cerebral se reducían a menos del 5% con cada segundo que pasaba. Pero algo en esa sala había cambiado, como si una presencia invisible hubiera decidido que esta historia no iba a terminar con una tragedia, que ya no está en escena. Cargando el desfibrilador a 200 joules, gritó la doctora Martínez, la cardióloga de emergencias que había llegado corriendo desde el piso de arriba. Era una mujer menuda, de unos 45 años, con el cabello corto y esos ojos intensos que solo tienen los médicos que han visto demasiadas situaciones límite. Todos atrás, ordenó, y por un segundo la sala quedó en completo silencio antes del sonido característico de la descarga eléctrica que intentaba hacer que el corazón de Sofía recordara cómo latir. El monitor siguió pitando esa línea plana que significa muerte. Reiniciamos masaje. Adrenalina, 1 miligramo, gritó el doctor Ramírez, sin dejar de presionar el pecho de Sofía. Carmen inyectó la adrenalina directamente en la vía intravenosa, esa droga que es como darle una bofetada química al corazón para que reaccione. Pero nada. El reloj en la pared marcaba que habían pasado ya 4 minutos sin signos vitales. 4 minutos en los que el cerebro de Sofía no había recibido oxígeno. Mientras tanto, Sofía me describió algo que hasta el día de hoy me da escalofríos. Escuché una voz que no era de nadie de esa sala, me contó. Era como si alguien me estuviera hablando desde muy lejos, pero muy claro. Me decía que podía irme si quería, que ya no tenía que sufrir más, que había sido una buena persona y que merecía descansar. Pero también me mostró la cara de Miguel, llorando en el pasillo del hospital, y me dijo que si yo quería,
podía regresar. Segundo choque, 300 joules, gritó la doctora Martínez. Si no funciona preparamos la última dosis de medicamentos. El desfibrilador volvió a descargar esa energía eléctrica que es como intentar despertar a un corazón que ha decidido que ya es hora de descansar. 6 minutos. Sofía llevaba 6 minutos oficialmente muerta, y las posibilidades de que regresara sin daño cerebral se reducían a casi cero con cada segundo que pasaba. Y entonces, cuando todo parecía perdido, sucedió algo que el doctor Ramírez describe como el milagro médico más impresionante de sus 25 años de carrera. «Tenemos pulso. Tenemos pulso», gritó Carmen con una voz que se quebró entre el llanto y la incredulidad. El monitor, que había estado pitando esa línea de muerte durante 8 minutos completos, súbitamente mostró el zigzag irregular pero inconfundible de un corazón que había decidido volver a la vida. El doctor Ramírez, que seguía presionando el pecho de Sofía, sintió bajo sus manos ese latido débil pero real que significa que la vida ha regresado de donde sea que se había ido. Presión arterial 60/40 y subiendo, reportó la doctora Martínez, sin poder creer los números que veía en el monitor. Saturación de oxígeno recuperándose. 78, 82, 85. Cada número que subía era como una pequeña victoria contra la muerte, como si el cuerpo de Sofía estuviera peleando para regresar. Desde un lugar del que muy pocas personas vuelven. Sus labios, que habían estado azules, lentamente empezaron a recuperar ese color rosado que significa vida. Sofía me contó que el momento de regresar fue como ser jalada desde una profundidad inmensa hacia la superficie. Era como estar flotando en el agua más tranquila del mundo, y de repente alguien me agarró de los brazos y me jaló hacia arriba con una fuerza increíble. Sentí como si estuviera cayendo al revés, como si regresara a mi cuerpo desde muy, muy lejos. Lo primero que percibió no fue la vista, sino el dolor de las costillas fracturadas por el masaje cardíaco, el dolor de los tubos en su garganta, el dolor de estar viva cuando su cuerpo había tomado la decisión de no estarlo. Miguel llegó al hospital justo cuando Sofía estaba siendo trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Lo que vio le quitó el aliento. Su esposa, la mujer que esa mañana había besado mientras se despedía de una rutina normal, ahora estaba entubada, conectada a máquinas que la mantenían viva, con moretones en el pecho y una palidez que nunca había visto en ella. ¿Está?, le preguntó al doctor Ramírez sin poder terminar la pregunta, porque había palabras que simplemente no podía pronunciar. «Está viva», le respondió el doctor, poniendo una mano en el hombro de Miguel. «Pero han sido los 8 minutos más largos de mi carrera médica. Su corazón se detuvo completamente, y logramos traerla de vuelta, pero ahora tenemos que esperar para ver si hay algún daño neurológico. Los próximos días van a ser cruciales». Miguel se derrumbó en una silla del pasillo, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar que la mujer que amaba había estado muerta durante 8 minutos y que, por algún milagro, había regresado. La primera noche en cuidados intensivos fue la más larga de la vida de Miguel. Sofía estaba sedada, conectada a un respirador artificial, y rodeada de máquinas que monitoreaban cada función de su cuerpo. Cada pitido del monitor cardíaco era un recordatorio de lo frágil que había sido su regreso a la vida. Miguel se quedó junto a su cama, hablándole aunque sabía que no podía escucharlo, contándole sobre su día, sobre los estudiantes que habían preguntado por ella, sobre lo mucho que la necesitaba de vuelta. Al segundo día, los médicos empezaron a reducir la sedación para ver si Sofía podía despertar por sí sola. Los primeros signos neurológicos son buenos, le explicó la doctora Martínez a Miguel. Sus reflejos están respondiendo, y la actividad cerebral en el electroencefalograma muestra patrones normales. Pero no sabremos el alcance real hasta que despierte completamente. Esas palabras se convirtieron en la esperanza a la que Miguel se aferró durante las siguientes 48 horas. El momento en que Sofía abrió los ojos fue como ver a alguien regresar literalmente del otro mundo. «¿Miguel?», murmuró con una voz ronca por el tubo de respiración que acababan de retirarle. Sus ojos, esos ojos color miel que Miguel había extrañado más de lo que creía posible, lo miraron con una mezcla de confusión y reconocimiento que le rompió el corazón y se lo reparó al mismo tiempo. «¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?». Las primeras palabras de alguien que ha regresado de la muerte son siempre las más preciosas para quienes las escuchan. Cuando el doctor Ramírez le explicó lo que había sucedido, Sofía no podía creerlo. «¿8 minutos?», preguntó, tocándose el pecho donde aún sentía el dolor de las costillas fracturadas durante la reanimación. «Estuve muerta durante 8 minutos». La realidad de haber estado técnicamente sin vida durante más tiempo del que tarda en hervir un huevo era algo que su mente no podía procesar completamente.
Era como si le hubieran contado la historia de otra persona, no la suya propia. Los días siguientes fueron de recuperación física, pero también de una transformación emocional que cambió para siempre la forma en que Sofía veía la vida. Cada mañana que me despierto es un regalo que no merezco, me dijo 6 meses después, cuando ya había vuelto a enseñar en su escuela. Antes daba por sentado que iba a tener mañanas infinitas. Ahora sé que cada día es prestado, que cada beso que le doy a Miguel, cada sonrisa de mis estudiantes, cada puesta de sol que veo, es tiempo extra que el universo me está regalando. Los médicos nunca pudieron explicar completamente por qué su cuerpo reaccionó tan violentamente a una anestesia que había tolerado antes, ni por qué su corazón decidió volver a latir después de 8 minutos de estar completamente detenido. Casos como este nos recuerdan que la medicina tiene límites, explicó el doctor Ramírez. Podemos aplicar todos los protocolos, usar toda la tecnología, pero a veces hay factores que van más allá de lo que podemos controlar o entender. Sofía tuvo una segunda oportunidad, y eso es algo que no podemos explicar con ciencia. Miguel nunca pudo volver a despedirse de ella con la casualidad de antes. Cada nos vemos en la tarde ahora viene acompañado de un beso más largo, un abrazo más fuerte, una mirada que dice por si acaso esta es la última vez. Uno nunca sabe cuándo un hasta luego se puede convertir en un adiós para siempre, dice Miguel. Ahora cada momento con ella es sagrado, porque ya sé lo que se siente estar a punto de perderla para siempre. Sofía regresó a su salón de clases 3 meses después, pero ya no era la misma maestra de antes. Sus estudiantes notaron algo diferente en ella, una paciencia infinita, una forma de hablar que parecía venir de alguien que había visto más de lo que una persona debería ver. Maestra, le preguntó un estudiante, ¿por qué ahora nos abraza cuando llegamos a clase? Sofía sonrió con lágrimas en los ojos, porque nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que nos vemos, y quiero que sepan que son importantes para mí. La historia de Sofía nos enseña algo que todos preferimos ignorar, que la vida puede cambiar en un segundo, que no hay garantías de que el mañana que damos por seguro vaya a llegar, y que a veces los momentos más peligrosos vienen disfrazados de rutina. ¿Ustedes creen que lo que le pasó a Sofía fue simplemente una reacción médica extraña, o hay algo más grande que decidió darle una segunda oportunidad? ¿Creen en esas experiencias cercanas a la muerte donde las personas dicen ver luces y escuchar voces, o piensan que es solo el cerebro funcionando sin oxígeno? Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre esta historia. ¿Han tenido alguna experiencia que los haya hecho valorar más la vida? ¿Han pospuesto alguna cita médica pensando que no puede pasar nada? Compartan esta historia con alguien que necesite recordar lo preciosa que es cada día que tenemos, y no olviden suscribirse al canal para más historias que nos recuerdan lo extraordinario que puede ser lo ordinario.